entonces a ir al tema de hoy, ¿les parece? El día jueves estuvimos hablando de planos. Planos. Recuerden que los planos tienen partes, ¿sí? Entre esos, entonces, el plano completo tiene todos esos planos que vimos el jueves. Pero en realidad, el plano debe tener como parte fundamental y central una cosa que se llama estructura. Amén. Así que nuestras familias, esta iglesia, cuando digo esta iglesia, no me refiero al edificio, sino a usted y a mí, que somos el edificio de Dios. Tenemos una estructura y alcanzamos, creo, a decir el jueves que la estructura es la parte fundamental del edificio. Así que vamos a seguir edificando bien, ¿vale? Yo quiero decirles que no estamos jugando, porque como están involucrados los niños, la gente cree que cuando se habla de niños es que estamos jugando. No, estamos hablando en serio. Y yo se lo invito a que le preste atención a esto, porque algún ladrillo de toda esta construcción te puede servir a ti. Amén. Tal vez no te sirva todo, pero algún ladrillo, algún bulto de cemento, alguna varilla de esto que estamos hablando aquí puede ser la que tú necesitas para tu casa, para tu familia, para tus hijos y, ¿por qué no?, para ti mismo. Amén. Así que el Señor lo dijo a través del proverbista: la mujer sabia. ¿Están ahí? ¿Las mujeres están ahí? ¿Cómo dijo? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia. Entonces, ¿qué necesitaría la mujer necia? ¿Qué necesitaría? Ser sabia. ¿Ok? Entonces, la sabia edifica la casa, pero la necia la derriba. Así que aquí hay sabiduría esta noche. ¿Qué tal, hermana Rocío, si le damos entonces base a este tema? La base para este tema la encontramos en la palabra del Señor, en este hermosísimo versículo. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero la que se ha convertido en la piedra principal. ¿Quién sería la base aquí? Jesucristo. ¿Aló? Amén. No podemos edificar sobre otra cosa que no sea Jesucristo. Él es la piedra principal de tu edificio, de tu casa, de tu familia. Así que este versículo es supremamente diciente para nuestro programa, para nuestra propuesta. Hay ciencias que ayudan a la construcción de familia, pero la base principal, todo lo demás que podamos traer, vale, pero la base principal es este Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este Jesús, el que edifica en Jesús, va a la fija. Los niños el jueves hacían la demostración de qué es construir en la roca y qué es construir en la arena. En la arena, cualquier cosa que usted construya se cae, pero en la roca siempre permanece. ¿Sí o no, hermano? Claro que sí. Vemos acá, vamos a hablar un poquito de lo que es esa estructura cuando hablamos de la estructura de una edificación, ¿sí? Hablar de estructura es hablar de la parte fundamental de la edificación, de la obra. Nada más importante que construir sobre una base, decíamos el día jueves, una base que tenga solidez, ¿cierto? Que tenga firmeza, que tenga una buena cimentación. No habrá edificio de pie si no hay cimientos firmes y fuertes y capaces de sostener todo este edificio, toda esta edificación. Estábamos diciendo que siempre que se inicia una edificación se debe de hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Que ese suelo no sea un suelo movedizo, ni que se edifique una casa sobre la arena, porque nunca va a ser fuerte, no se va a sostener y en el primer chaparrón se va a caer, ¿verdad? Entonces esto de la estructura es bien importante tener en cuenta que esos cimientos sean firmes y sean fuertes para que la edificación no se eche a perder.
La estructura de una casa, entonces podemos decir que es ese soporte que le da la edificación. Pudiéramos decir que es como, lo pudiéramos comparar como nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo aquí se ve gordito o flaquito, pero ¿qué es lo que lo sostiene? Un esqueleto, ¿cierto? El esqueleto es el que permite los movimientos, el que permite las acciones. Entonces esto de la estructura es este soporte que debe tener cada edificación. Ese soporte entonces es el que distribuye las cargas, ¿cierto? Distribuye las cargas y recibe todo el peso de la edificación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de construir un segundo piso, tiene que haber habido una muy buena construcción del primer piso, ¿cierto? Debe tener buenas, ¿cómo se llama? Zapatas, columnas, buen cemento, buenas paredes firmes, para que el segundo piso logre sostener esa carga del primero, ¿cierto? Es la parte fundamental de la construcción, ya que determina que sea una edificación con una estabilidad, que en esa edificación, a través de esa estructura, pues haya seguridad, pero también que dure, porque uno no construye una casa para que no dure 1 año o 2 años, ¿verdad? Uno construye una casa para que dure muchos años. Este cuenta que usted va a ciertos sitios y ve edificaciones viejas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más envejece? La pintura, de pronto, ¿cómo se llama? Las fachadas, los techos, pero el cimiento de esa edificación continúa. Si vemos aquí la gráfica, en la parte de abajo, usted ve ahí diferentes clases de construcciones, unas más altas, unas más amplias, con perfiles diferentes. Todo eso se lo da la base, amén, la estructura. Amén. La pregunta es, ¿qué clase de edificio está usted construyendo y qué clase de edificio quiere usted tener al final? Amén. ¿Estás construyendo para ti solo o estás construyendo para tu familia? Recuerden la frase del jueves: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pregunto, ¿tendría lógica que te salves tú solo? ¿Aló? Oh, yo le enseñé y si se pierde, que se pierda. ¿Tendría lógica? El pastor Moisés le respondió a Faraón. Faraón le dijo: vayan ustedes, hagan culto ustedes y adoren ustedes. Pero el pastor Moisés le dijo a Faraón: no está ni tibio, vamos a ir con nuestros niños, vamos a ir con nuestras niñas, vamos a ir con nuestros jóvenes y vamos a ir con nuestros ancianos, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Así que es importante, señor padre, señora madre, que construyamos para que nuestra familia se salve. Un niño dijo aquí que le había gustado la manualidad del arca y que los animales se salvaban por gracia. Pero es que nosotros éramos esos animales. El niño dijo verdad. Sí, claro. Claro, el niño dijo verdad. Nosotros éramos animales y aparte de eso dice la palabra que éramos animales inmundos. Y el Señor nos salvó. Pero a lo que yo quería ir es que cuando el Señor le dijo a Noé que construyera el arca, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Donde se salve tú y tu casa. ¿Aló? El arca no era para que se salvara solo Noé, era para que se salvara él y su familia. Y pregunto, ¿y quiénes entraron al arca? Cuando el arca estuvo construida, ¿qué le dijo Jehová Dios, hermano Rocío? Entra tú, toda tu casa, tus hijos, tus yernos, las esposas de tus hijos, y entra usted también. ¿Me está comiendo? La casa que estamos construyendo es para que nos salvemos todos. En Efesios 2:20, la palabra del 20 al 22, la palabra del Señor nos está confirmando lo que estamos hablando en esta noche. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Entonces, ¿qué significa esto, pastor, teológicamente? Mire que la gráfica nos ayuda a pensar que aquí abajo hay un mundo de gente salva. Porque el edificio no solamente es individual, sino que también es familiar, pero también es universal. Entonces está el edificio, Juana Rocío, mi propia vida, está el edificio, mi casa, y está el edificio, mi iglesia. Cuando el Señor dice, en quien todo el edificio, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Nosotros somos un edificio, un templo santo. Y la Biblia dice, también el apóstol dice que usted y yo somos piedras vivas en ese edificio. Amén. Amén. Entonces mire que esto es individual, es familiar y es colectivo. Dios está interesado en que la casa, en cualquier término y en cualquier tiempo, la casa esté construida sobre este fundamento. Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra, que era lo que leíamos al comienzo, la piedra que ustedes desecharon es la piedra que se puso al final como fundamento, y por eso esta iglesia todavía se sostiene. ¿Usted quiere que su familia se sostenga? ¿Usted quiere que su familia permanezca? ¿Usted quiere que su familia se salve? Edifique sobre la roca, no sobre la televisión, no sobre el internet. No permita que la televisión, que el internet, que las redes sociales edifiquen su casa. Tenemos argumentos suficientes y material suficiente en esta iglesia para edificar bien nuestra casa. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Cuando entonces hablamos de la parte de la estructura familiar, de la familia, la estructura de una familia dentro del diseño divino será la unidad y el apoyo mutuo, ¿verdad? Eso es lo que debe de haber dentro de esa estructura familiar. No es que en una casa cada uno viva por un lado. Y en esto, aquí cuando quiero hacer referencia cuando dice unidad y apoyo mutuo, la familia debe ser el lugar de refugio y fortaleza donde las cargas se comparten y los vínculos se fortalecen. A veces nosotros dentro de nuestra casa mencionamos mucho la palabra o la frase, la salvación es individual. Y eso es verdad, la salvación es individual. Pero dentro de ese núcleo, dentro de esa estructura familiar, es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos por la salvación de nuestra familia. Yo no puedo decir, es que mi esposo se porta mal, que se lo lleve el diablo y que estrene el infierno. No, yo creo que como núcleo, la fortaleza de esta edificación es ayudar a que mi pareja también se salve, ¿verdad? Y que nuestros hijos, que son ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, también se salven. Esa es la importancia de esta estructura, y este hogar se debe de convertir en el refugio. No en el refugio cuando todo va bien, sino más bien en el refugio cuando hay dificultades dentro del núcleo familiar. Que todos podamos estar unidos, que todos nos podamos dar esa fuerza espiritual, ese ánimo, y que si alguno de nuestra familia se cayó, pues nos vamos todos juntos a ayudar a levantar a aquel que se ha caído. Eso es lo que habla esta parte del refugio, donde las cargas se comparten, ¿cierto? Es allí donde cada miembro debe encontrar un apoyo emocional y un apoyo espiritual. A veces nosotros como padres somos un poco duros con nuestros hijos, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que cuando nosotros nos equivocáramos, ¿cuántos padres nos hemos equivocado? ¿Y a usted le gusta que sus hijos lo perdonen? ¿Cierto? Qué rico que cuando nuestros hijos nos perdonan y se olvidan un poco del agravio que nosotros como padres cometemos, porque como padres nos equivocamos mucho. Pero nosotros también tenemos que aprender a estar con nuestra familia de manera emocional, que cuando se equivocó, no solamente le demos duro y lo juzguemos, sino que le demos ese abrazo y ese cariño de familia y ese apoyo espiritual. Ese apoyo espiritual sí es necesario. Porque miren que la palabra del Señor, cuando hablo de esto de apoyo emocional, yo pienso mucho en ese versículo que dice que el que se crea firme, mire que no caiga. O sea, no solamente puede caer nuestros hijos, sino podemos caer nosotros también. Y ahí es que necesitamos ese apoyo espiritual y ese fortalecimiento. El pastor estaba hablando en la diapositiva anterior, que decía en el versículo que era no solamente ese edificio familiar, sino este edificio también que somos la iglesia.
Y a veces nosotros somos duros como iglesia. Cuando alguien se equivoca, le damos duro. Cuando alguien falla, juzgamos, hablamos y tratamos hasta de pisar. Pero mire que eso es lo que el Señor nos está en esta semana, no solamente edificando como el núcleo familiar que cada uno de nosotros tenemos, sino también acá, nuestro núcleo familiar. Nosotros somos una familia. Y si alguien se equivocó, qué bueno que pudiéramos darle ese amor emocional y esa ayuda espiritual para que esta estructura no se caiga. Que esta familia se pueda construir sobre pilares firmes y lazos que nadie los destruye. ¿A usted le gustaría vivir eso? Qué bueno, ¿cierto? Porque no es solamente congregarnos, sino es aprender a estar fuertes, unidos y todos buscar, el propósito de buscar y que todos seamos salvos. Hermana Rocío, en este párrafo que tenemos ahí, estoy viendo que hay 3 o 4 grupos ahí. La primera dice, la estructura de una familia dentro del diseño divino será la unidad y el apoyo mutuo. Esa es la primera parte. O sea, eso es una familia donde hay unidad y apoyo. Cosa fundamental. No se puede renunciar a eso. La segunda parte dice, la familia debe ser un lugar de refugio. ¿No le parece muy bonito eso? Y fortaleza. O sea, donde la ayuda sea mutua, donde no haya recriminación, sino que haya ese consejo, esa palabra de ánimo, donde las cargas se comparten. ¿Aló? Donde las cargas se comparten y los vínculos se fortalecen. Es allí donde cada miembro debe encontrar apoyo emocional y espiritual. Noten todas las cosas que este trozo dice. Y por último, hermana Rocío dice, la familia es la parte fundamental. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fundamental. Donde se construyen pilares firmes y lazos indestructibles. ¿No le parece muy bonito lo que piensa Dios de la familia? Yo creo que vale la pena que valoremos la familia que somos, la familia que tenemos. A veces no valoramos tanto la familia, pero Dios nos ha dado una bonita familia. Y qué bueno que esa familia tenga todos estos ingredientes, elementos que hay aquí, que creo que son importantes. Como estamos hablando de estructura, entonces cuando hablamos de estructura vamos a hablar de cimientos, hablamos de columnas, hablamos de vigas y hablamos de paredes. Las tenemos bien dibujadas del otro lado. Ahí tenemos una pared bien de frente a la hermana Rocío abajo. ¿Le gusta esa pared, hermana Rocío? Sí, me gusta. Está bonita, sí, parece a la casa azul que el Señor te regaló. Entonces, miren los edificios que hay arriba. Para que un edificio de esos se sostenga, debe ser que tiene una muy buena cimentación. Amén. Bueno, qué rico tener familias bien estructuradas. Entonces la hermana Rocío nos va a hablar en la diapositiva que sigue. Aquí vamos a encontrar cosas importantes. Entonces, aquí vemos el primer elemento. Los elementos estructurales de una casa son aquellos resistentes y vinculados entre sí que aguantan las cargas de una vivienda. Es decir, son elementos que forman parte del esqueleto, lo que decíamos al inicio, de una casa y que soportan la carga general de la construcción. Qué importante este elemento, ¿cierto? Este elemento es el que logra sostener esta edificación. Imagínense, esta edificación es muy grande y tiene muchas sesiones, podríamos decir, pero se sostiene, ¿cierto? No con cualquier cosa. Hemos tenido temblores, pero esta casa se sostiene. Gracias a estos elementos estructurales se evita que una edificación se derrumbe y que se transmita todo el peso desde lo alto de una edificación hacia el suelo a través de ellos. O sea, esta parte de la cimentación es muy importante. ¿Cómo estamos cimentados? Estamos cimentados, leíamos el versículo de inicio, dice que sobre la roca, ¿cierto? Entonces nuestras edificaciones deben de estar sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, ¿cierto? Si no nos colocamos sobre la roca, la edificación tendrá un derrumbe, se perderá, se caerá. Y eso sucede. Ayer venía con el hermano Filiberto y él me mostraba por la parte del norte y me decía, uy hermana, mire allá en esa montaña.
Esa gente de esa montaña acabó de tener un problema grave y están demandados, algo así me decía Filiberto, ¿no está? Que estaban demandados y todo eso, que porque hicieron una urbanización muy bonita, se veían unos edificios muy bonitos, pero que se estaban agrietando, que se estaban dañando y estaban problemados por eso. ¿Por qué? Porque la cimentación no estaba buena, ¿verdad? El terreno no era un terreno adecuado para construir ahí. Es importante saber sobre qué terreno estamos construyendo nuestra casa. Hay que contratar a Filiberto. Sí, de pronto. Porque en esto de construcciones, señoras y señores, hay constructores piratas. Y por ahí anda un constructor pirata diciéndole a usted que no sea tan fanático, que deje que su hijo, que su hija tenga novia a los 8 años, que no hay problema que su hijo tenga inclinaciones raras, que no hay problema que a su hijo le guste determinada cosa, que eso es que en la iglesia son fanáticos y que el pastor ya está viejo y chocho. Eso dice el constructor pirata. ¿Aló? Pero el constructor, el que tiene la firma bien registrada, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano venga la guardia. Amén. Así que usted decide a quién le cree: si al constructor y arquitecto Jesucristo, Amén, o al constructor pirata. ¿Cuál es la diferencia, hermana Rocío? El constructor pirata nos puede hacer una construcción a mitad de precio. Sale barata y se ve bonita, pero pasa lo que usted está diciendo. Nueva, sin estrenar, y ya se está agreteando, y ya se está partiendo, y ya se está cayendo. Pero ¿por qué su familia se mantiene? ¿Y por qué esta iglesia se mantiene? Porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo, y Él es el mejor constructor. Aquí tenemos entonces el cómo edificar. Hay unos elementos muy importantes en estas 3 gráficas. Yo quisiera añadir un poquito acerca de lo que el pastor nos está mencionando, de esto del constructor ladrón. Porque el diablo viene a matar y a robar y a destruir, ¿cierto? Ese pudiéramos decir que es el constructor pirata. Y aquí me llamó mucho la atención cuando el hermano Rodrigo dice sobre qué cimiento estamos formando. Y mire, muchos de nosotros como padres cometemos muchísimos errores. ¿Cuántos padres hemos cometido errores? Algo, ¿cierto? Y a veces, ¿qué sucede? Nos damos látigo. Pero es que a veces no colocamos nuestra familia y nuestros hijos pequeños desde un inicio en un buen cimiento, ¿cierto? Y lo que decía el pastor, a nosotros nos dice: yo creo que somos del tiempo de los picapiedras y nos gusta andar en el tronco móvil. Pero ¿sabe qué? Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nuestros niños pequeños, estos niños hermosos, si nosotros no les damos un buen cimiento, cuando ellos lleguen a adolescentes, ya se nos han salido de las manos. Creemos decirle: ay, las niñas no tienen nada con ponerle un jean, es una niña, tiene mucho. Porque este es un constructor que nos dice: no hay ningún problema, póngale el pantaloncito a la niña que no pasa nada, póngale todas las manillitas que quiera que no pasa nada, hágale esto, eso no pasa nada. La niña o el niño, es que ellos no entienden, ellos están jugando. Nuestros niños no son bobitos, estamos ya construyendo sobre cimientos que son fáciles de mover y se pueden derribar. Pero si desde el principio les construimos en cimiento fuerte, ellos jamás se apartarán de la palabra del Señor. Y podrán venir vientos, pero si hemos hecho la tarea bien desde el inicio, dando el cimiento de la palabra del Señor, algún día volverán y tendrán siempre en su corazón lo que sus padres enseñaron y el ejemplo que dieron. Pero nosotros a veces construimos sobre cimientos que son flojitos. Eso es mucho más delicado de lo que nos parece, hermana Rocío. Somos nosotros los padres los que le estamos poniendo ataduras a nuestros hijos. Eso que la hermana Rocío dice de las manillitas, del zarcillito, del blujincito, cuando sea grande se lo quitamos. Le tengo una mala noticia. Cuando esa niña tenga 12 años, 15 años, usted le quiera decir: esas manillas se las quita porque son mundanas, demasiado tarde.
porque usted ató esa vida desde chiquita. Y por eso es tan delicado que usted presente sus hijos a Dios. Amén. Porque cuando usted presenta a sus hijos a Dios, usted está adquiriendo una obligación y un compromiso. Y es que los hijos nuestros van a vivir en obediencia a Dios. Y ellos no saben qué es obedecer, es usted que tiene que enseñarles. Pero si es usted mismo el que les compra las ataduras, ¿aló? Y entonces jugamos a ponernos tatuajes que se pueden quitar y se pueden poner. Lo estás acostumbrando, y cuando él tenga la capacidad de decidir, pues aparecerá con un tatuaje del diablo de la América. ¿Y usted qué puede hacer? Si tú lo induciste a eso, tú lo encaminaste por eso. Así que esto no es un juego, dije hace un rato. No estamos jugando aquí a ser familia. Tu familia es la viña que Dios te dio y que te encomendó para cuidar. Amén. Sería muy lamentable que usted la deje perder, porque he dicho muchas veces en este púlpito, no se la pongamos fácil al diablo. Aquí no estamos construyendo gente para la cantina ni para la taberna, estamos construyendo gente para el reino de los cielos. Aleluya. Así que no juegue a ser cristiano, sea cristiano, que su familia sea una familia cristiana. Para construir una familia bien estructurada, creo que el Señor nos da buenos materiales a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Y uno de los materiales que el Señor nos da es el amor, la confianza, el respeto, el diálogo y la gratitud. Estos buenos materiales para una buena estabilidad y firmeza en la construcción familiar. Miren que si cuando hablamos de amor no estamos hablando de ser permisistas. El amor es como, pudiéramos hacerlo una comparación como una mesa, ¿cierto? Una mesa debe de tener 4 paticas, pero las 4 paticas deben de tener equilibrio. Nosotros lo que amamos después, yo creo que después de la salvación lo que más amamos son nuestros hijos. Y debemos amarlos, debemos de cuidarlos. ¿Cuándo amamos a nuestros hijos? Cuando de verdad los llevamos por el buen camino y los llevamos hacia Dios. Eso es amar a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos no es solamente darles besos, caricias y permitirles que nuestros hijos hagan lo que quieran. Hay que poner ese amor con esa disciplina, esa confianza, que nuestros hijos aprendan a confiar en nosotros como padres, que sean capaces, que nuestros hijos sean capaces de acercarse a nosotros y comentarnos ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas inquietudes. Pero ¿qué sucede? Puede llegar un niño a 8 o 9 años, porque hoy veíamos que los niños, antes se decía que el niño entraba a su adolescencia a los 12 años. Ya se ha cambiado esa parte y nos estamos dando cuenta que los niños están llegando a la adolescencia a partir de los 8 años. ¿Eso qué significa? Que los padres tenemos que prepararnos mejor para poder ayudar a nuestros hijos. Que ellos tengan confianza. Va a llegar un niño de 8 años a decir lo que mencionaba el pastor: es que me gusta la niña fulanita y estoy de novia. Y usted se muere la risa y dice: tan linda la chica con lo que salió. Hay que sentarse y enfocarle a ese niño que sí está muy bien que le guste el niño y que gracias a Dios le guste el niño y no la niña. Pero hay que sentarse con sabiduría y enseñarle a su hijo que no está en la edad de tener novios, y explíquele el por qué, pero explíqueselo a la luz de la palabra del Señor, con el temor y con la tranquilidad. Usted está de novio, puede ser el otro extremo, y coge y le da una paliza. Esa no es la manera. Entonces esta palabra confianza va más allá de que venga, me cuenta una cosa y después de que le cuenta lo castigo. La confianza es escuchar e instruir, que eso es lo que el Señor dice, que es necesario que haya instrucción en nuestros hijos. Claro que sí, y tenemos entonces que nuestro edificio necesariamente tiene que tener columnas, que son las que sostienen, y dijimos que puede ser el agradecimiento, los lazos de amistad, el ejemplo, la compasión y el perdón. Estos elementos en una familia son trascendentales, son fundamentales. Hay padres que odian a sus hijos y hay hijos que odian a sus hijos. Así que en esa familia no existe esto. Y será una familia que se destruye. Usted no se da cuenta que hay familias que se muere el papá y la mamá, y los 4 o los 5 hijos que hay se matan porque quedó un rancho viejo y se matan por eso. En esa familia faltó enseñanza. Aleluya. Faltó enseñanza. No hubo principios y no se enseñó
en esa familia que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. En esta iglesia hemos aprendido a compartir en familia. Y terminamos con esta diapositiva. Nos dice que las personas edifican muros para marcar límites de sus propiedades y guardar privacidad. ¿Aló? Una ciudad amurallada difícilmente es conquistada. Una familia en Cristo difícilmente va a ser destruida. Así que levante los muros lo más alto que pueda, de enseñanza, de conocimiento, de temor a Dios. Los parámetros establecidos en familia, como la disciplina, los valores, reconocidos por los padres, constituyen un muro impidiendo que se filtren las ideologías del Señor que construye piratamente. ¿Aló? Cuando su hijo le diga, ¿qué tiene, mami? Eso no tiene nada. Todos tienen novio en el colegio. Usted no es todos. Usted es hijo de Dios. Usted es diferente. ¿Aló? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso lo tiene que saber el niño desde pequeño. Estamos, pero no somos. Y todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Aleluya. Así que esos son principios que hay que establecerlos y bien profundos y bien firmes en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Y aquí vamos a de pronto a reforzar un poquito cuando hablaba y mencionaba acerca de la comunicación en familia, de la comunicación con nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros necesitamos que inspirarles confianza para que ellos puedan hablar con nosotros. Pero qué importante que nosotros, desde que ellos están pequeñitos, nos sentemos con ellos y les hablemos del Evangelio, le hablemos de Dios, pero no como una imposición, y que los niños imiten de pronto o tomen conductas simplemente como hábitos, sino que nosotros le podamos enseñar al niño el amor hacia Dios de una manera genuina, el deseo de servir a Dios y los beneficios que tiene. Creo que aquí en esta parte de la comunicación y de la confianza con los hijos es tan importante el ejemplo nuestro y nuestra manera de hablar y de actuar, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos muy bonitos aquí en la iglesia, pero somos muy feitos allá en la casa, ¿cierto? Y nuestros hijos lo ven, y nuestros hijos escuchan lo que nosotros hablamos. Hay muchos hijos que no quieren servir a Dios porque escuchan a sus padres cómo se quejan del servicio a Dios, y a veces hasta dicen, nos imponen servir a Dios, me toca ir a la iglesia a hacer esto, me toca. No, si usted muestra ese amor de servirle a Dios a sus hijos, ellos querrán hacerlo. Usted no tiene que decirle en el culto, levante la mano, haga así, esfúrcese así. No, hermanos, haga usted su culto para Dios como usted lo debe de hacer, en adoración, en servicio, en entrega, y cuando usted se da cuenta, su hijo lo querrá hacer porque ve a un padre que ama a Dios, no con imposiciones, no con conductas aprendidas o con hábitos que uno tiene. Yo recuerdo, para mencionar ya para terminar, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, y muchos acá de pronto lo dirán, mi esposo que es más viejo en la iglesia, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, uno escuchaba a los hermanos hablar de aleluya, aleluya, y yo decía, qué feo esta vida, qué feo, ¿cierto? Y ¿qué se formó eso? Eran conductas y hábitos que tenían los creyentes. Pero qué bueno poder enseñar a nuestros hijos, que nuestros hijos y que todo ser humano podemos hablar con Dios y contarle las cosas feas que nos pasan, los deseos que hay en nuestro corazón, nuestros anhelos, las cosas que no le podemos contar a otras personas, pero que Dios nos escucha. De esa manera nuestros hijos aprenderán a amar a Dios, aprenderán a orar, no diciendo cosas aprendidas, como cuando nos decían que recibiéramos el Espíritu Santo, decía, diga, santo, 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 y uno de tanto decir santo, santo se le enredaba la lengua y decía, hablo en lenguas. Hoy poder enseñar a nuestros hijos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, la necesidad de amar a Dios, pero con convicción y no con cosas
con conductas y hábitos que nosotros les queremos imponer. Qué bonito que nosotros nos sentamos con nuestros hijos a veces a ver una película, ¿cierto? Yo con mis nietos lo hago. Yo me siento a ver una película, comer palomitas, pero a veces nos sentamos a hablar de la Biblia, a hablar de las cosas importantes, y esto es comunicación que nunca se olvidará. Y algo que tenemos que traer para nuestro hogar es aprendamos a hablar en familia. Muchas familias viven desunidas, viven tristes, viven amargadas, porque nunca se enseñó a hablar con la familia, sino cada uno por su lado. Creo que esto es bien importante en esta noche, traer este buen hábito a nuestras casas. Digan gloria a Dios. Bueno, eso es todo para esta noche. Pero yo quisiera invitarles para que hagamos una oración.